Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los grandes sabios de la antigüedad. Hablemos de Euclides, el padre de la geometría que revolucionó el mundo. Imagina un mundo sin reglas claras para medir, construir o entender el espacio que nos rodea, sin una forma de garantizar que un puente sea seguro, que un edificio esté bien diseñado o que los objetos en el espacio puedan ser rastreados con precisión. Ese era el mundo antes de Euclides, un lugar donde las matemáticas existían, pero no estaban unificadas ni organizadas de manera lógica y coherente. Entonces llegó un hombre que lo cambió todo: Euclides, el padre de la geometría. Euclides no solo fue un matemático, fue el arquitecto del pensamiento lógico en las matemáticas, el creador de un sistema que no solo explicaba cómo funcionaba el espacio, sino que lo hacía de forma tan sólida y universal que su obra trascendió los siglos. Su libro, Los Elementos, no solo revolucionó la geometría, sino que estableció un estándar de rigor y claridad que todavía seguimos admirando hoy. ¿Por qué es conocido como el padre de la geometría? No fue porque inventara todo desde cero, sino porque fue el primero en construir una estructura sólida y lógica a partir de las ideas matemáticas de su tiempo. Euclides recopiló, organizó y perfeccionó conocimientos de generaciones pasadas, creando un sistema que no solo explicaba el mundo, sino que permitía predecirlo y construirlo. En este vídeo vamos a explorar quién fue Euclides, qué hizo tan especial a los elementos y por qué su legado sigue siendo tan relevante más de 2 milenios después. Te llevaré por un viaje al mundo de la Alejandría helenística, al corazón del pensamiento lógico y a la mente brillante que definió para siempre las matemáticas. Para entender a Euclides y su impacto, es crucial situarlo en el tiempo y el lugar donde vivió: Alejandría, en el siglo III a.C. Este periodo, conocido como la era helenística, fue una época dorada para el conocimiento, donde las ciencias, las artes y la filosofía florecieron bajo el auspicio de los reyes Ptolomeos, sucesores de Alejandro Magno. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Fundada por Alejandro Magno en Egipto, rápidamente se convirtió en un epicentro cultural y científico del mundo antiguo. En el corazón de esta ciudad se encontraba la legendaria Biblioteca de Alejandría, un lugar que albergaba miles de manuscritos provenientes de todas las civilizaciones conocidas: egipcia, griega, babilónica, india y demás. Este era el entorno perfecto para una mente como la de Euclides, quien tenía acceso a una cantidad de conocimientos sin precedentes en la historia de la humanidad. Aunque sabemos muy poco sobre la vida personal de Euclides, los historiadores coinciden en que probablemente fue educado en Atenas, donde estudió bajo la influencia de la Academia de Platón. Más tarde se trasladó a Alejandría, donde trabajó como matemático y maestro. Allí fundó una escuela de matemáticas que se convirtió en un referente para las generaciones posteriores. Es importante destacar que Euclides no trabajaba en un vacío. Los babilonios y egipcios ya habían desarrollado importantes conceptos matemáticos, como los primeros sistemas de numeración y fórmulas para calcular áreas y volúmenes. Por su parte, los matemáticos griegos, como Tales de Mileto y Pitágoras, habían comenzado a abordar
las matemáticas desde una perspectiva más abstracta y deductiva. Lo que hizo Euclides fue tomar todo ese conocimiento disperso, organizarlo de manera sistemática y llevarlo a un nivel completamente nuevo. Alejandría fue el escenario perfecto para este logro. Un lugar donde las culturas y las ideas convergían y donde el acceso al conocimiento estaba prácticamente garantizado para los intelectuales de la época. En este contexto histórico, Euclides no solo destacó como matemático, sino como un verdadero pionero en el arte de estructurar el pensamiento lógico. Su obra no surgió de la nada, sino como el resultado de siglos de tradición matemática que él refinó y transformó en algo eterno. La gran obra de Euclides, Los Elementos, es mucho más que un simple tratado matemático. Es un monumento al pensamiento lógico y uno de los libros más influyentes de la historia. Durante más de 2000 años fue la referencia principal para el estudio de la geometría y su impacto se sintió no solo en las matemáticas, sino en la ciencia, la filosofía e incluso el arte. Los Elementos son una colección de 13 libros en los que Euclides reunió y organizó el conocimiento matemático de su época. La obra aborda temas como la geometría plana, la teoría de números, las proporciones y geometría del espacio. Sin embargo, lo que hace especial a Los Elementos no es solo su contenido, sino cómo Euclides lo presenta, un sistema lógico y deductivo que parte de unos pocos principios básicos. Euclides comienza con definiciones, axiomas y nociones comunes. Estos son los cimientos de todo el edificio matemático que construye en los libros posteriores. Por ejemplo, una definición. Un punto es aquello que no tiene partes. Hablemos ahora de un postulado. Se puede trazar una línea recta entre dos puntos, cualesquiera. O una noción común sería, si dos cosas son iguales a una tercera cosa, entonces son iguales entre sí. A partir de estas bases, Euclides desarrolla teoremas y proposiciones de manera lógica, demostrando cada uno en función de los anteriores. Este enfoque no solo garantizaba rigor, sino que también convertía Los Elementos en una obra accesible para quienes quisieran aprender y aplicar las matemáticas. Entre los resultados más conocidos que aparecen en Los Elementos están el teorema de Pitágoras, que Euclides presenta con una demostración rigurosa y elegante, el postulado de las paralelas, que establece que dada una línea y un punto fuera de ella, solo se puede trazar una única línea paralela que pase por ese punto. Este postulado o axioma es clave en la geometría euclidia y fue el origen de geometrías alternativas siglos después. Lo que hace a Los Elementos extraordinarios no es solo su contenido, sino su enfoque metódico y lógico. Fue el primer intento exitoso de construir un sistema matemático completo basado en axiomas. Esto no solo influenció a matemáticos, sino también a filósofos como Descartes, Spinoza y Kant, quienes admiraron el rigor y la claridad de Euclides. Durante más de 2000 años, Los Elementos fue el libro de texto por excelencia. Incluso en el Renacimiento, cuando la imprenta se popularizó, fue uno de los textos más publicados, justo después de la Biblia. Hasta hoy, su estructura lógica sigue siendo un modelo para los sistemas matemáticos modernos. ¿Pero por qué sigue siendo relevante? A pesar de los avances en las matemáticas modernas, el enfoque de Euclides sigue siendo una lección de claridad y rigor. Los Elementos
no solo es una obra técnica, es una forma de pensar, un ejemplo de cómo construir conocimiento sólido desde principios básicos. El impacto de Euclides trasciende a su época y se mantiene como un pilar fundamental de las matemáticas y el pensamiento lógico. Su enfoque sistemático y deductivo marcó un antes y un después en la forma en que la humanidad entendía y aplicaba el conocimiento matemático. Veamos cómo su legado se ha mantenido vigente y qué aplicaciones tiene su trabajo incluso hoy en día. La geometría euclidia. Durante más de 2 milenios, el modelo de geometría que Euclides describió en los elementos fue considerado la única forma válida de entender el espacio. Aunque en el siglo XIX surgieron geometrías alternativas, como las geometrías no euclídeas de Lobachevsky, Riemann y Gauss, la geometría euclídea sigue siendo la base para la mayoría de estudios y aplicaciones prácticas. También está el rigor lógico. Euclides no solo enseñó matemáticas, sino también una forma de pensar. Su método deductivo, basado en axiomas y teoremas, se convirtió en un modelo para otras disciplinas como la lógica, la filosofía y la ciencia. Pero las aplicaciones de su trabajo también son prácticas. Aunque Euclides vivió hace más de 2000 años, sus ideas todavía tienen aplicaciones en el mundo moderno. Aquí van algunos ejemplos. En ingeniería y arquitectura, la geometría euclídea es esencial para diseñar estructuras estables y seguras, desde edificios hasta puentes. Los principios que Euclides desarrolló son las bases de las herramientas de diseño asistido por ordenador, las conocidas como CAD. También tiene aplicaciones actuales en cartografía. La representación de la Tierra en mapas utiliza principios geométricos derivados del trabajo de Euclides. Aunque la Tierra es una esfera, las proyecciones planas requieren conceptos euclidios para ser entendidos y manipulados. También en la astronomía. Durante siglos, los principios euclidios o euclidianos se utilizaron para mapear el cielo y predecir los movimientos de los cuerpos celestes. Incluso hoy, los conceptos básicos son aplicados en estudios astronómicos y en el diseño de telescopios. Por último, en robótica y navegación, los algoritmos que permiten a los robots moverse en entornos tridimensionales y a los sistemas GPS guiar a los vehículos se basan en geometría y trigonometría que tienen sus raíces en los elementos. Pero el impacto de Euclides no se limita a las matemáticas. Filósofos como Descartes, Kant y Russell estudiaron y admiraron la estructura lógica de los elementos. De hecho, Descartes tomó inspiración de Euclides para desarrollar la geometría analítica. El método euclidio también ha sido fundamental en cualquier ciencia. Este método, que a partir de axiomas básicos construye sistemas más complejos, fue adoptado por científicos como Isaac Newton, quien lo usó en su obra Principia Mathematica. También en la educación. Incluso hoy, la enseñanza de las matemáticas se basa en gran parte en los métodos que Euclides utilizó: aprendizaje gradual y construcción lógica. Por favor, que nunca se pierda. Euclides no solo dejó un impacto técnico, sino que también inspiró a generaciones enteras de matemáticos, científicos y pensadores. Su capacidad para organizar el conocimiento y hacerlo accesible ha sido un modelo para los avances del conocimiento humano. Hoy en día, el nombre de Euclides es sinónimo de rigor y precisión. Desde las aulas de primaria hasta los laboratorios de investigación avanzada, su influencia sigue presente. Y aunque hemos avanzado mucho más allá de la geometría euclídea, la esencia de su trabajo sigue siendo la piedra angular de cómo entendemos y aplicamos las matemáticas.
Aunque Euclides es una figura fundamental en la historia de las matemáticas, su vida personal sigue siendo un enigma. La falta de datos biográficos ha dado pie a mitos, anécdotas y especulaciones sobre quién era realmente este genio, que dejó una huella tan profunda en el conocimiento humano. Aquí exploraremos algunas de las historias más curiosas y los misterios que rodean a este genio matemático. ¿Quién era realmente Euclides? La información sobre la vida de Euclides es tan escasa que algunos historiadores incluso han llegado a dudar de su existencia como individuo. Algunos sugieren que Euclides podría haber sido un nombre colectivo para un grupo de matemáticos que trabajaban en Alejandría. La tradición, sin embargo, lo identifica como un maestro y matemático que vivió durante el reinado de Ptolomeo I, es decir, entre los años 323 y 283 a.C., y que trabajó en la Biblioteca de Alejandría. A diferencia de otros matemáticos griegos como Arquímedes o Pitágoras, no se conocen anécdotas heroicas o historias personales que nos permitan humanizarlo un poco más. Esto ha contribuido a su aura de misterio. Una de las historias más conocidas de Euclides cuenta que, mientras enseñaba geometría a un estudiante, éste le preguntó qué ganaría estudiando matemáticas. Euclides, sin dudarlo, pidió a su asistente que le diera una moneda al joven y le dijo: si buscas ganancias, aquí tienes tu recompensa. En la geometría no hay camino real. Esta frase refleja no solo el rigor de Euclides, sino también su visión de las matemáticas como un fin en sí mismo, no como un medio para obtener beneficios materiales. Uno de los aspectos más fascinantes de los elementos es cómo ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Después de su creación, la obra fue copiada y traducida en infinidad de ocasiones. En el mundo islámico medieval, matemáticos como Al-Juarizmi y Al-Haytham estudiaron y preservaron los elementos, traduciéndolos al árabe y asegurando que el conocimiento de Euclides no se perdiera. Más tarde, durante el Renacimiento, los elementos se tradujeron al latín y se convirtió en uno de los primeros libros impresos, asegurando su difusión masiva. A pesar de su enfoque lógico y metódico, los elementos incluyen algunas curiosidades matemáticas que muestran la amplitud del conocimiento de Euclides. Por ejemplo, en el 9º libro, Euclides demuestra que hay una cantidad infinita de números primos, un resultado que sigue siendo una de las grandes joyas de la teoría de números. También se encuentran principios básicos que siglos más tarde sirvieron como base para el cálculo infinitesimal y la física moderna. Como hemos dicho, aunque no sepamos mucho de su vida, Euclides logró algo que pocos logran: la inmortalidad intelectual. Su nombre y su trabajo han perdurado más de 2000 años y siguen siendo estudiados y admirados. De hecho, el término geometría euclidia o geometría euclidiana sigue usándose para describir el sistema geométrico que ideó, incluso en contraste con las geometrías no euclidias que surgieron posteriormente. Euclides es el ejemplo perfecto de cómo alguien puede ser recordado más por sus ideas que por su vida personal. Aunque carecemos de detalles sobre quién era, lo que nos dejó es un legado de belleza, rigor y lógica que todavía inspira a matemáticos, científicos y filósofos en todo el mundo. Más de 2000 años después de su tiempo, Euclides sigue siendo una figura central en la historia del conocimiento humano.
Su famosa obra, Los Elementos, no solo definió la geometría durante muchos siglos, sino que estableció un modelo de rigor y claridad que trascendió las matemáticas y se convirtió en un estándar para todas las disciplinas que buscan entender el mundo a través de la lógica. Euclides nos enseñó que las grandes ideas no necesitan ser complicadas para ser poderosas. Partiendo de conceptos simples como líneas, puntos y planos, construyó un sistema tan sólido que aún hoy es una de las bases del pensamiento matemático. Su legado no solo está en las ecuaciones y los diagramas, sino en su método, construir el conocimiento paso a paso, con lógica, paciencia y precisión. En un mundo que a menudo busca respuestas rápidas, Euclides nos recuerda el valor de la dedicación y el pensamiento profundo. Su historia es una lección de cómo el conocimiento, cuando está bien fundamentado, puede superar las barreras del tiempo y el espacio, tocando las vidas de generaciones enteras. Así que, la próxima vez que traces una línea o que midas un ángulo, recuerda que estás siguiendo los pasos de uno de los grandes genios que ha dado la humanidad. Como dijo Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas, y Euclides, con su geometría, nos enseñó cómo medir ese polvo y darle forma al universo. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para Dormir. Ya sabes, si te gusta conocer biografías de grandes matemáticos, síguenos para no perderte ninguna. Y por supuesto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Como siempre, te mando un fuerte abrazo.